Un argumento muy frecuente entre los políticos y los periodistas defensores de la subida del salario mínimo es que un incremento de las remuneraciones de aquellos trabajadores que menos cobran puede ser beneficioso para la economía porque estimulará el consumo, por ejemplo. A ver, con respecto al salario mínimo, lo cierto es que el salario mínimo lo cobran, las personas que lo cobran son personas que íntegramente van a destinar esa subida al consumo, porque a esos niveles ni se ahorran, ni se invierten, ni nada. Son 4 euros. Simplemente son 50 euros, 600 al año, que van a incrementarse en consumo, y ese consumo va a circular dentro de la economía y por lo tanto va a producir un aumento del consumo que es interesante. En esencia, lo que se está describiendo es una especie de círculo virtuoso. Subimos los salarios mínimos de una parte de los trabajadores, esos trabajadores consumirán más, al consumir más las empresas ingresarán más, al ingresar más contratarán a más trabajadores, esos trabajadores volverán a consumir más, volverán a incrementar los ingresos de las empresas, etcétera. Por tanto, si fuera así, evidentemente sería siempre muy positivo subir el salario mínimo, en tanto incrementaría el crecimiento de nuestra economía. Sin embargo, este argumento tiene una falla fundamental, y es que no considera cuáles son los costes de subir el salario mínimo. En esencia, un incremento del salario mínimo se puede contrarrestar de 4 formas. La primera, que sería la más beneficiosa y la menos usual, es que después de incrementar el salario mínimo, el trabajador dentro de la empresa incremente su productividad, es decir, que genere más riqueza que antes. En este caso hablaríamos de una subida autofinanciada del salario mínimo. Sube el salario mínimo y el propio trabajador genera los medios para costear ese mayor salario. Si nos encontráramos en este escenario, el argumento que utilizan los defensores del salario mínimo de que hay una influencia expansiva del consumo con cargo a ese salario mínimo incrementado, sí sería cierto. Si el trabajador ve incrementada su remuneración, produce más y por tanto esa remuneración es sostenible y consume más de esa remuneración extra y desata, en consecuencia, un efecto multiplicador en el resto de la economía, sí que tendríamos un crecimiento virtuoso. Más producción, genera más consumo, que genera más producción, que genera más consumo. Pero como digo, esto no es lo más habitual. Lo más habitual es que el salario mínimo, sobre todo a corto plazo, se costee de 3 formas distintas. La primera forma es que el trabajador pierda su empleo. Si el trabajador al que se le ha incrementado el salario mínimo es incapaz de generar ingresos suficientes que cubran ese aumento del salario mínimo, entonces cabe la posibilidad de que el empresario prescinda de él. Obviamente, si el empresario prescinde de un trabajador, ese trabajador no cobrará un sueldo, y si no cobra un sueldo, no consumirá. Por consiguiente, habría que poner en una balanza aquellos trabajadores que conservan su empleo después de haber incrementado el salario mínimo y que a consecuencia de ello van a consumir más, con aquellos trabajadores que pierden su empleo y que como consecuencia de perder su empleo se quedan sin salario y consumen mucho menos. ¿Va a compensar el mayor consumo de los que conservan su empleo el menor consumo de aquellos que lo pierden como consecuencia, como un efecto de haber subido el salario mínimo? Bueno, esa es una cuestión empírica que no se puede resolver de manera apodíctica. No podemos decir que en todos los casos, siempre que subamos el salario mínimo, va a haber un aumento del consumo, ni tampoco lo contrario, que siempre va a haber una contracción del consumo, aunque sí que podemos analizar y estudiar diferentes casos para ver qué es más frecuente. Bien, como he dicho, esta es una de las 3 formas alternativas de costear, de pagar, de contrarrestar la subida del salario mínimo. Otra forma es que después de incrementar el salario mínimo, el empresario suba los precios de sus productos para compensar sus mayores costes. Esto no es algo que esté al alcance de todas las empresas, porque no todas tienen suficiente capacidad para repercutir los costes en los precios, pero en el caso de algunas podría suceder. Por tanto, si esto fuera así, el trabajador conservaría su empleo a un salario incrementado y ese mayor salario lo podría destinar al consumo. Ahora bien, fijémonos que si muchas empresas aumentan sus precios para conservar el empleo de sus trabajadores,
los consumidores que compraban esos productos que ahora se han encarecido y que no se han beneficiado por una subida salarial, porque únicamente se ha incrementado el salario mínimo y no todo el mundo cobra el salario mínimo. Esos consumidores que ahora se enfrentan a una cesta de la compra más cara van a tener que reducir, van a tener que recortar su consumo en algunos bienes para poder costear el incremento del precio de aquellos bienes que sí quieren seguir comprando. Por tanto, si el salario mínimo se manifiesta como un aumento de precios que permite que muchas empresas no despidan a los trabajadores afectados por la subida del salario mínimo, los consumidores que no perciban el salario mínimo van a tener que reducir su consumo en algunos bienes para mantener sus compras en aquellos bienes que se han encarecido como resultado de la subida del salario mínimo. ¿Va a compensar el mayor consumo de los trabajadores cuyo salario mínimo se ha incrementado, el menor consumo de todos los otros trabajadores que van a tener que recortar, ya digo, la demanda de algunos bienes para costear el sobreprecio que han de pagar para que se incremente el salario mínimo de algunos trabajadores? Pues bueno, de nuevo, esta es una cuestión empírica que no podemos resolver a priori. Y tercera vía por la que se puede manifestar una subida del salario mínimo, que esta vendría a ser supuestamente la más favorable para los que defienden el salario mínimo como una política redistributiva, que se incremente el salario mínimo de los trabajadores a costa de que los empresarios vean contraídos sus beneficios. Y en ese caso, de nuevo, parecería que si el trabajador es capaz de conservar su empleo después de la subida del salario mínimo, como el trabajador va a tender a consumir más que el empresario, pues habrá más consumo. Aquí de nuevo tengamos presente que el hecho de que se reduzcan los beneficios empresariales para aumentar la masa salarial no implica que vaya a haber más gasto en el conjunto de la economía. ¿Por qué? Pues porque, por un lado, los beneficios empresariales sirven como indicador, como incentivo para la inversión empresarial. Si la rentabilidad de las empresas cae y a consecuencia de esta caída también se reduce la inversión empresarial, puede que haya más consumo por parte de los trabajadores, pero menos inversión por parte de los empresarios. Y la inversión empresarial también genera empleo. La inversión empresarial es lo que permite abastecer los pedidos de muchas empresas que no producen bienes de consumo, sino que producen bienes intermedios para otras empresas. Pero es que además los beneficios empresariales también se pueden utilizar, también se pueden emplear para consumir. Si estamos, sobre todo en el caso de pequeñas empresas cuyos beneficios empresariales en última instancia son los ingresos con los que cuenta el propietario de esa pequeña empresa para sus gastos, puede suceder que sí, que aumentemos el consumo de los trabajadores de esa empresa, pero a costa de reducir el consumo del empresario. Y no olvidemos que un reciente paper, que ya tuvimos ocasión de comentar en otro vídeo que encontraréis en la pestaña, un reciente paper que analizó la subida del salario mínimo en Israel, descubrió que los afectados esencialmente por la subida del salario mínimo eran propietarios de pequeñas, muy pequeñas empresas en Israel que tenían una renta aproximadamente igual a la media del país. No es que estuviésemos reduciendo los beneficios de milmillonarios para incrementar los salarios, sino que estábamos reduciendo los beneficios del autónomo de la esquina para incrementar los ingresos del trabajador de la esquina. Y obviamente el trabajador de la esquina consumirá más, pero el autónomo de la esquina consumirá menos. ¿Se compensa el incremento del consumo de los trabajadores de la esquina con la caída del consumo de los autónomos de la esquina? Pues de nuevo, esta es una cuestión empírica que no se puede contestar a priori. Tenemos que estudiar caso por caso, estructura de mercado por estructura de mercado, qué sucede. Ahora bien, ¿cuál es la evidencia que tenemos al respecto? Bueno, si vamos al informe bastante exhaustivo que preparó el Banco de España para analizar la subida del salario mínimo del año 2017, en este informe descubriremos que, de acuerdo con el Banco de España, la masa salarial como consecuencia del incremento del salario mínimo no varió en absoluto. Es decir, lo que sucedió fue que sí, hubo una parte de los trabajadores que mantuvieron su empleo, y esos trabajadores que mantuvieron su empleo después de la subida salarial vieron incrementar sus salarios, pero a su vez hubo
otros trabajadores que, como consecuencia de la subida del salario mínimo, perdieron su empleo. Y por tanto, la masa salarial que ganaron los que mantuvieron su empleo quedó plenamente compensada por la masa salarial de quienes perdieron su empleo. Si la masa salarial no aumenta a resultas de un incremento del salario mínimo, no puede decirse que el salario mínimo vaya a incrementar el consumo. Va a incrementar el consumo de los trabajadores que mantienen su empleo y va a reducir el consumo de los trabajadores que lo pierden. Por tanto, no hay un efecto multiplicador sobre la economía. Además, hay que decir que este paper del Banco de España solo analizaba la repercusión del salario mínimo de manera directa. Es decir, solo analizaba aquellos empleos que se destruyeron como consecuencia del incremento del salario mínimo. No analizaba ni los empleos que se dejaron de crear, ni tampoco analizaba la repercusión en forma de mayores precios del incremento del salario mínimo, lo cual, como hemos visto, también contrae el consumo de algunos consumidores, ni tampoco analizaba la reducción de la renta empresarial de empresarios pequeños o de empresarios medios que también habrían visto, muy probablemente, reducir su consumo como consecuencia de la subida del salario mínimo. Por tanto, si solamente considerando un canal de transmisión de los efectos del salario mínimo, lo que descubrimos es que no tuvo influencia sobre la masa salarial y, por tanto, sobre el consumo, si los hubiésemos considerado todos, muy probablemente habríamos encontrado que la subida del salario mínimo en el año 2017 lo que hizo fue contraer el consumo en la economía española, es decir, lo que hizo fue penalizar el crecimiento de nuestra economía y no impulsarlo. De hecho, en el año 2015 se publicó una investigación muy interesante referida a Estados Unidos, donde se trataba de establecer cuál era la conexión entre las subidas del salario mínimo y las variaciones del PIB. Se denominaba precisamente así, salarios mínimos y Producto Interior Bruto, del economista Joseph Sabia. Y la conclusión a la que llegó este economista después de analizar la evolución del salario mínimo y del PIB desde el año 79 al año 2012 es que un incremento del salario mínimo del 10% contribuye a reducir el PIB a corto plazo entre el 1 y el 2%. Si fuera cierto que las subidas del salario mínimo estimulan netamente el consumo, ante lo que nos encontraríamos es ante un aumento a corto plazo del PIB por el denominado, ya lo he mencionado, efecto multiplicador. Si en cambio lo que estamos viendo es que, al menos en el caso de Estados Unidos, las subidas del salario mínimo han ido asociadas con reducciones del PIB, lo que muy probablemente suceda en línea con lo que ya hemos expuesto es que las subidas del salario mínimo no estimulen el gasto, sino que reduzcan el gasto, ya sea porque la destrucción de empleo es mayor que el aumento de la masa salarial debida al aumento del salario mínimo, ya sea porque los precios de los productos fabricados por los trabajadores que cobran el salario mínimo se encarece y por tanto el resto de consumidores tiene menos renta disponible para comprar otras cosas, o ya sea porque la subida del salario mínimo reduce la renta de empresarios pequeños y medianos y estos a su vez reducen más el consumo de lo que lo incrementan los trabajadores que cobran el salario mínimo, o ya sea sobre todo por una combinación de estos tres factores. En definitiva, cuando escuchen que subir el salario mínimo estimulará necesariamente el consumo, sepan que les están engañando. Esta es una cuestión abierta a la investigación empírica y lo que sabemos hasta la fecha, lo que provisionalmente sabemos hasta la fecha, es que más bien todo apunta a que las subidas del salario mínimo lo que hacen no es aumentar el consumo, sino en todo caso contraerlo.